Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. Llegamos al final ya del caso Sociedad de Compras en Origen Socogen, un caso en el que buscábamos una solución a un problema, elegir los almacenes en los que aprovisionarse de producto bajo una cierta condición fundamental, la de minimizar el coste total de aprovisionamiento, y todo ello sujeto a restricciones. A lo largo de los vídeos anteriores de esta lista de distribución hemos ido desarrollando todo el procedimiento para llegar a una propuesta, para llegar a la mejor solución. En este último vídeo lo que vamos a hacer es comprobar si puede haber una solución manual que sea mejor. Básicamente lo que vamos a dejar es una posibilidad para que el decisor manualmente compruebe si él es capaz de encontrar una solución alternativa mejor, de modo que rompamos cierta incredulidad que a veces existe entre los decisores acerca de si efectivamente los sistemas automatizados, como la Excel que nosotros estamos proponiendo, efectivamente resuelven el problema mejor que ellos lo han estado haciendo durante toda su vida. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, por tanto, en este vídeo. Para ello nos vamos a ir a nuestra Excel. Recuerden, nos quedábamos en el último vídeo desarrollando todo este panel en el que el sistema nos ofrecía unas rutas alternativas que ya relajaban la restricción de tiempo. Y ahora vamos a ubicar un panel en el que podamos introducir la información de modo manual. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bien, vamos a poner aquí, como siempre, la ruta. Vamos a utilizar los mismos encabezados que tenemos arriba. Cada uno de los almacenes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner aquí la cantidad de producto. Vamos a poner aquí el tiempo en minutos. Vamos a poner aquí el coste de transporte. Y en definitiva, pues vamos a pegar el resto de encabezados que tenemos aquí. Los vamos a pegar aquí. Vamos a darle a esto un formato, por ejemplo, un color así como este. He visto aquí que pongo tiempo. Vamos a quitar esta T. Y vamos a, si acaso, poner aquí esto en negrita, en negrilla, y vamos a texto negro. Muy bien, y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, de hecho, lo que vamos a rellenar manualmente? Bueno, lo que vamos a rellenar manualmente son estas celdas que aparecen aquí, por tanto, si acaso le vamos a poner aquí un color así amarillo, indicando que aquí es donde nosotros tenemos que proponer una alternativa de suministro y que luego vamos a comparar con la alternativa que nos propone el sistema, e incluso pues vamos a ver si es mejor que las que nos podrían ofrecer, ya no solamente en la propuesta aquí arriba inicial, sino en propuestas con restricción de tiempo relajada. ¿Qué es esto que vamos a poner aquí, por tanto? Bueno, pues lo que manualmente el individuo, el decisor, entiende que va a cargar en cada uno de los almacenes. Por tanto, pues aquí vamos a poner esas cantidades. Pongamos, por ejemplo, que el individuo tenga un algoritmo mental en el que carga, en primer lugar, en el más barato todo lo disponible y así sucesivamente. Si eso fuera así, pues por ejemplo, en este caso empezaría cargando en el 3 y en el 5, que son los precios más baratos. Luego cargaría también en el almacén 4, hay 5 para cargar. Y por último, pues en el almacén 6, que cargaría lo que faltara, ¿no? Bueno, pues supongamos que el individuo lo hace así. Entonces en el almacén 3 podría cargar los 10 disponibles. En el almacén 5 cargaría los 10 disponibles, son los dos almacenes más baratos. Luego el almacén 4 cargaría los 5 disponibles, tenía ya 25. Y luego en el almacén, y el siguiente más barato luego sería el 6. Pues aquí cargaría los otros 5 que faltan. Y con eso tendría los 30 palets que quiere cargar. Bueno, pues si esto fuera así, aquí nos tendría que aparecer la siguiente ruta. Nos tendría que aparecer la ruta 1,
3, 4, 5, 6 y 8. Esa sería la ruta que nos tendría que aparecer. Porque en esta ruta cargamos en los almacenes 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo conseguimos que aquí nos salga esa ruta de forma automatizada? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí. Si se da conjuntamente una determinada condición, y la determinada condición, por ejemplo, sería que B20, C20, D20, E20, F20 y, por último, G20, si todos estos son iguales a 0, por lo tanto esto como se pone es así, si eso es igual a 0, es decir, si no hemos metido ninguna información en estas celdas sombreadas en amarillo, pues entonces vamos a seguir poniendo aquí igual a 0, igual a 0 e igual a 0. Bueno, pues si todo eso se da, pues entonces que no nos aparezca nada. Entonces ahí simplemente lo que pasa es que no estamos utilizando esta parte, no estamos utilizando esta solución manual, por lo tanto que no nos aparezca nada. Y si hay datos ahí, pues entonces que nos aparezca lo siguiente. En primer lugar, que nos aparezca un 1. Y esto lo ponemos entre comillas. 1, espacio, y cerramos la comilla. Vamos a concatenar una serie de números que son los que nos van a constituir la ruta. Y el 1 aparece siempre porque recuerden, en todas las rutas el 1 es siempre el origen. Observen en estas rutas que tenemos arriba, el 1 es siempre el origen. Por tanto, el 1 aparece siempre. Y eso lo concatenamos con ¿qué dato? Bueno, pues lo que decimos es si B20, es decir, si el almacén 2 es mayor que 0, tiene una cantidad cargada mayor de 0, entonces que en esa concatenación incluya un espacio y vamos a ponerlo directamente aquí. Podríamos poner un 2, pero bueno, que ponga este. Así, si cambiamos el nombre de la ruta, pues sigue teniendo que coloque el número 2. En este caso, el número 2 es el que está en B19. Y entonces, eso es lo que nos está concatenando. Es decir, nos está poniendo el 2 ahí. ¿De acuerdo? Y por tanto, si B20 no es mayor que 0, es que es igual a 0, pues entonces que no coloque nada. Que no coloque nada, lo hacemos con esas dos comillas que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces cerramos ahí. Y seguimos concatenando. Y ahora concatenamos con el siguiente, que es C20. Si C20 es mayor que 0, entonces que coloque un espacio en blanco, y concatenado con C19. Y si C20, si no es mayor que 0, pues entonces que coloque las dos comillas. Y ahora continuamos concatenando. Esta vez ya vamos a concatenar D, es decir, el almacén 4, D20. Si D20 es mayor que 0, entonces que coloque una comilla, un espacio, y eso lo ponemos entre comillas, y añadimos, D19. Y si no, que no coloque nada. Y de nuevo, concatenamos. Si E20 es mayor que 0, entonces que coloque un espacio para separar los números y lo concatene con E19. E19, si no. Y ya seguimos con F. Tanto añadimos si F20 es mayor
que 0, entonces que coloque un espacio y la concatenación, que es F19, y si no, que no coloque nada. Y por último, si G20 es mayor que 0, de nuevo que coloque el espacio y G19, y si no, que no coloque nada. Y como la serie acaba con el 8, pues entonces concatenamos el 8, y el 8 lo concatenamos simplemente poniendo espacio, un 8, y cerramos comillas. Y con esto hemos cerrado la condición, la función condición. Si le damos a Enter, ahí lo tenemos. 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Vemos que entre el 1 y el 3 parece que han quedado dos espacios. Entre el 1 y el 3 parece que han quedado dos espacios. Y esto es por un motivo. Y esto es porque quizá aquí hemos puesto espacio, efectivamente. Y luego en el 3 aquí hay otro espacio. Así que quitamos ese que está aquí. Damos a Enter y ahora está perfecto. 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Ya nos ha aparecido aquí la ruta. La siguiente celda que tenemos que completar es la relativa a la cantidad de producto. Bien, aquí en la cantidad de producto lo más lógico es sumar todas estas cantidades que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces es una forma fácil de hacerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que, por ejemplo, si yo aquí coloco 5 unidades más, pues ya aquí me sale 35. No me ha dado información relativa a que hemos puesto más cantidad de la que realmente necesitamos. O si esto suma menos de 30, pues no me da información aquí. O de hecho, si en alguna de las celdas que hay aquí, por ejemplo, aquí ponemos 25 unidades de producto, pues no lo deja, no da información, y no nos dice, por ejemplo, que en el almacén 6 no hay 25 unidades disponibles, en el almacén 6 solo hay 5 unidades disponibles de producto. Por lo tanto, como pueden ver, pues realmente no nos facilitaría mucho la vida hacer algo tan sencillo como sumar todas estas celdas. Vamos a hacer que la Excel nos dé realmente más información, ¿no? Entonces aquí en cantidad de producto, una de las cosas que vamos a hacer es, oye, si realmente, vamos a empezar aquí, vamos a poner si la suma, si toda esa suma realmente da 0, pues no hemos cargado nada, que nos deje en blanco la celda, ¿no? Con lo cual, pues ya partimos de que si no estamos utilizando este panel, pues simplemente que todo aparezca en blanco. Y luego, una vez que tenemos esto, pues otra cosa que le podemos pedir es, oye, si alguna de las cantidades que hemos puesto aquí son mayores que las cantidades disponibles, pues entonces que nos diga, por ejemplo, imposible, o que nos diga que no es posible realmente hacer esta asignación, ¿no? Que hay un error. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues simplemente vamos a poner una función condicional aquí, vamos a decir si o B20 es mayor que la cantidad disponible para el almacén 2, que es esta que está aquí, Q9, o C20 es mayor que R9, o D20 es mayor que S9, o E20 es mayor que T9, o F20 es mayor que U9, y por último G20 es mayor que V9, si alguno de los números que estamos poniendo aquí es mayor que la cantidad disponible para ese almacén, pues entonces, por ejemplo, que coloque imposible. Y si no, gestionemos ahora el hecho de que hayamos podido pedir de más, de que sobre producto. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues eso lo podemos hacer del siguiente modo. Si la suma de B20 a G20, si esa suma es mayor que la cantidad a provisionar, pues entonces es que aparezca un mensaje. Sobran espacio y lo concatenamos.
Lo concatenamos con la suma de B20, G20 menos Q3. Es decir, la diferencia, el exceso que hay entre esta suma y la cantidad a aprovisionar, ¿no? Q3. Y pues si acaso seguimos concatenando con más texto, por ejemplo, pallets, espacio, pallets. ¿De acuerdo? Eso sí, si sobran. Y si no sobran, pues entonces colocamos ya la suma, ¿no?, de B20, G20. Cerramos ese paréntesis, esa condición, cerramos la siguiente condición y cerramos la última de las condiciones. Damos a Enter y ahí tenemos la cantidad de producto aprovisionado. Oye, que aquí no pedimos producto, nos sale un 25 ahí, que es la cantidad de producto que estamos aprovisionando, que está por debajo de 30. Podríamos añadir también un mensaje diciendo falta producto por aprovisionar. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Supongamos que aquí ponemos 20, pues entonces nos va a salir un mensaje imposible. Imposible. Incluso podemos hacer algo más. Podemos darle un formato. Vamos a darle un formato condicional a estas celdas. Le podemos dar un formato condicional. Vamos a venirnos aquí y vamos a dar formato condicional y vamos a resaltar regla de celdas y vamos a decir que cuando sea mayor que. Entonces, aplicar formato a las celdas que son mayores que, mayor que la cantidad disponible aquí, que es esta, Q9. ¿De acuerdo? Y de hecho, fíjense, ya aparece por defecto relleno rojo claro con texto rojo claro. Vamos a dar a aceptar. Si aquí pusiéramos 20, pues ahí tenemos, nos sale un error. Nos sale que ahí hemos puesto más de lo que tenemos disponible. Incluso podemos poner aquí en rojo si el proveedor no dispone de esa cantidad de producto. Muy bien. La misma regla la vamos a aplicar aquí, formato condicional, resaltar reglas, es mayor que, pero esta vez no lo vamos a hacer para Q, sino para R9, para esa cifra que aparece. Y le damos a aceptar. Y aquí pues hacemos lo mismo, formato condicional, resaltar reglas de celdas, es mayor que, y aquí pues elegimos, esto que es el almacén 3, pues sería S, S9. Y le damos a aceptar. Aquí la regla, el formato condicional es mayor que, pues sería en este caso, como es el almacén 5T, T9, vamos a aceptar. Aquí el formato condicional sería U9 y aquí, fíjense que ya nos ha salido en rojo también, porque en el almacén 6 no disponemos de 20 unidades de producto, bueno, ni de 10 tampoco realmente. Y por último, fíjense que nos ha salido ahora aquí el mensaje sobran 10 pallets. Bueno, y por último, pues tenemos el almacén 7, lo mismo, la regla condicional, formato, resaltar, es mayor que. Ponemos aquí el almacén 7, que es esa, V9. Le damos a aceptar y ya lo tenemos. Entonces, fíjense cómo en este caso concreto hemos puesto 10 de más, 10 de más. O sea que, pues si quitamos, por ejemplo, este almacén, pues tenemos los 30 justos que necesitamos, ¿no? Los 30 que es la cantidad a aprovisionar. Muy bien, creo que con esto pues ya lo vamos haciendo una idea. El tiempo en minutos lo podemos sacar a partir de la ruta, pues que cada ruta lleva asociado un tiempo. Y esto lo teníamos aquí en algoritmo. Fíjense, por ejemplo, pues en esta tabla, lo que tenemos aquí, en la que en la primera columna aparece la ruta y en la que en la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aparecen los minutos, aparece el tiempo. Por tanto, realmente con esta tabla podemos hacer un buscar V. En diseño vemos que es la tabla 5 y pues vamos a hacerlo a partir de ahí. Tiempo en minutos, vamos a poner buscar V
¿Qué queremos que busque? Pues, como siempre, la ruta, queremos que la busque en la tabla, en la primera columna, en la tabla 5, y que nos devuelva lo que aparece en la columna 10. Y bueno, pues sea la coincidencia exacta. Y nos dice que no disponible. Vamos a ver esto por qué. Lo que ocurre es que parece que haya un espacio, porque aquí, fíjense, aquí de hecho, entonces como todo empezó aquí, fíjense que aquí, efectivamente, fíjense como aquí hay un espacio. Y fíjense que en la primera no hay espacio, así que lo que vamos a hacer es, para ser homogéneo en todo, vamos a darle espacio aquí en la primera, y esto ya nos lo traslada el espacio a todos, fíjense, como ya está alineado, todas las rutas están alineadas, estamos mejorando nuestra Excel, y ahora lo que vamos a hacer aquí en asignación de pedidos, en la ruta, fíjense que nos falta aquí, nos falta un espacio al principio. Entonces lo que vamos a poner aquí es un espacio aquí. Vamos a Enter. Y fíjense cómo ya nos ha salido aquí el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es algo habitual cuando uno trabaja en Excel, pues tiene que ir viendo siempre, cuando uno trabaja con cualquier programación, ¿no? Uno va viendo un poco. Siempre puede haber algún error que conforme lo vaya viendo, pues lo va solucionando, y este es el caso. Bueno, por lo tanto ya nos ha dado el tiempo. Si aquí no hubiera nada, si aquí no hubiera información, fíjense, no me va a salir ahí un error, ¿no? Entonces, ¿cuál es si aquí hubiera información, por ejemplo, hubiera 25, 200, dejémoslo ahí, da igual, 250, y luego, fíjese, el problema cuál es, si aquí hubiera eso, 10, lo que sea, la ruta es imposible, y aquí ya nos sale un tiempo, Entonces, bueno, lo que podemos hacer es mejorar un poquito esto, es decir, oye, si A20 es igual a un vacío, y vamos de hecho pueden ocurrir varias cosas, así que vamos a poner aquí una O, y una de las condiciones es que efectivamente se produzca ahí no haya, en A20 en ruta no haya información. Si ocurre eso, o ocurre otra cosa, y es que H20, que es esta que está aquí, es igual a imposible, incluso puede aparecer otra información también, es que sobren cantidad, sobre producto, con lo cual también quizá no debería aparecer nada, ¿no? Entonces, como puede aparecer que sobra producto, podemos hacer una cosa, vamos a hacerlo si utilizar la función extrae. Y la función extrae la vamos a sacar de H20, y lo que vamos a hacer es, desde el primer carácter de la expresión que aparezca ahí, que utilice los 6 primeros, que son los que configuran la palabra sobran. Si eso es igual a sobran, pues entonces que no ponga nada, y si no, que ponga el buscar v. Fíjense, y cerramos la función condicional. Fíjense, aquí sale un vacío porque es imposible. Muy bien, en cuanto al coste de transporte, pues un poco la idea es la misma que con la cantidad de producto. Realmente podemos seguir utilizando lo que aparecía en la tabla 10. Esta vez nos venimos a la tabla 10. Esta vez el coste de transporte aparece en la columna 11. Si la columna 10 eran minutos totales, la columna 11 será la que nos dará los costes de transporte. Por lo tanto, pues nos venimos aquí a asignación de pedidos. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar exactamente esta función. Control C, la vamos a copiar aquí. Control V. Y ponemos aquí columna 11. Damos a Enter. Y el coste de transporte es 376,3. El coste de producto lo vamos a calcular a partir de las decisiones que tomamos de carga en cada uno de los almacenes y el precio que supone cada palet de producto en cada uno de esos almacenes. Pero vamos a aplicar también toda esta función condicional. Entonces lo que hacemos es hacer un control C de nuevo, control V, y aquí en lugar de un buscar V, pues lo que vamos a hacer es simplemente
multiplicar esto, que es lo que cargamos en el almacén 2, por el precio de cada palet en el almacén 2, más lo que cargamos en el almacén 3 por el precio de cada palet en el almacén 3, más lo que cargamos en el almacén 4 por el precio en el almacén 4, más lo que cargamos en el almacén 5 por el precio en el 5, más cargamos en el 6 por el precio en el 6, más que cargamos en el 7 por el precio en el 7. Y ya lo tenemos. Vamos a Enter. Bueno, nos sobra un paréntesis aquí. Efectivamente. Ahora, 4.625 euros. Ese sería el coste de producto. El coste total, pues de nuevo muy sencillo. Lo que hacemos es cargamos todo esto, copiamos todo esto, lo copiamos aquí, simplemente para poder aprovechar la primera parte de la función, y aquí lo que hacemos simplemente es sumar coste de transporte más coste de producto. Vamos a Enter y ahí lo tenemos. Y por último, el incremento de tiempo, de nuevo, pues hacemos lo mismo. Cogemos Control C, pegamos aquí Control V y hacemos es el incremento de tiempo que supone esta ruta, que no es nada más que el resultado de restar esta cantidad a esta cantidad que está aquí. Y le damos a Enter. Y la reducción de coste, Control C, Control V, que no es nada más que restar a esta cantidad que está aquí. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿eh? Aquí lo único que vamos a hacer es darle a esto un formato monetario. Utilizamos formato de contabilidad. Y este sería el panel tal y como quedaría por si quiere intentarse una propuesta manual. Si con los datos que tenemos aquí el decisor entiende que su algoritmo va a funcionar mejor que el... A ver, al borrar todo esto, aquí sale si B20, C20, D20... Ah, vale, aquí hay un error, Fíjense, entonces vamos a quitar aquí esto. Había un error ahí. Ahora, ¿vale? Bueno, bien, decía, si el decisor entiende que puede hacerlo mejor, pues que lo pruebe, que lo intente. Por ejemplo, podría decir, oye, yo voy a comprar solo los más baratos. Entonces, si resulta que, por ejemplo, este tiene 15 palets disponibles y este tiene otros 15 palets disponibles, pues yo voy a comprar solamente en los más baratos, que son estos dos, así que voy a comprar 15 en el 3, 15 en el 3 y 15 en el 5. Muy bien, pues con esa propuesta, fíjense que efectivamente no le ha salido una opción mejor que la que le ha propuesto ya el sistema. Por lo tanto, pues no hay nada más que hablar. Pongamos que, por ejemplo, el más barato estuviera aquí, 125, pongamos a este 180 y pongamos a este también 15. Bien, ahora supongamos que 15. Pues de nuevo, la ruta que nos propone el sistema, pues es la misma ruta que nosotros hemos hecho manualmente. Pero bueno, en otros casos, pues supongamos que tenemos 5 ahí. Bueno, pues fíjense, si tenemos 5 ahí, el sistema nos propone una que cumple con las restricciones. Nosotros podemos pedir, por ejemplo, efectivamente, 5 como mucho en esta, que es la más barata, 15 en la 7, que también es la segunda más barata, ya tendríamos 20, y pongamos 5, pongamos aquí 20, nos faltarían 10, pongamos aquí un 10, ¿vale?
y 10 en el 4. Y bueno, pues efectivamente la ruta 13478 es una ruta que, yéndonos a lo más barato, pues cumple con el coste, con un ahorro importante de dinero, pero efectivamente con un incremento de tiempo. Por cierto, acabo de ver aquí, esto está puesto en euros, vamos a quitarlo. Este es un pequeño error que teníamos, así que vamos a darle un formato general. Ahí, porque... Vale, muy bien. Y bueno, pues de hecho es la que nos había propuesto el sistema con restricción de tiempo relajada. Por lo tanto, pues en lugar de estar nosotros haciéndolo manualmente, vemos que el sistema pues funciona, ¿no? Como no puede ser menos. Y a partir de ahí, pues cualquier algoritmo que nosotros podamos utilizar, pues lo vamos a poder comparar en todo caso con la propuesta o con las rutas que nos ofrece el sistema con restricción de tiempo relajado. Y yo creo que con esto estaría todo. Esto nos dejaría ya un panel de toma de decisiones, creo que bastante fácil de manejar. Tendríamos que introducir los datos básicamente aquí. Estos dos datos son los que vamos a tener que estar introduciendo diariamente y probablemente estos se cambiarán de tarde en tarde, estos se cambiarán de tarde en tarde y por supuesto los kilómetros, los minutos de transporte y los minutos de entrada y salida, pues según las condiciones que se puedan producir, ya sea en el medio de transporte, en el transportista utilizado o en las infraestructuras de transporte, bueno, pues lo iríamos modificando de acuerdo a dichos cambios. Pero lo que está claro es que básicamente diariamente lo que sí vamos a tener que estar trabajando es introducir esta información y en función de la información que nosotros estamos introduciendo aquí, pues el sistema nos va a generar una propuesta. Y si a pesar de todo el decisor quiere efectivamente tomar y comprobar si es capaz de llegar a una mejor opción, pues que lo intente. Dudarías mucho, la verdad, de que consiguiera algo mejor que lo que el sistema nos va a ofrecer, porque ya el sistema nos ofrece la solución que cumple con las restricciones y la solución con restricciones de tiempo relajada. Bueno, y por tanto con esto damos respuesta a la pregunta sobre si podemos encontrar con una solución manual una mejor solución que la que nos propone el sistema. En los ejemplos que hemos visto anteriormente hemos visto que no. Y bueno, pues sí, con esto acabaríamos, como digo, el caso Socogen y la lista de distribución que hemos utilizado para desarrollar este problema o para resolver este problema de rutas de aprovisionamiento. Saludos cordiales.